No sé si Ricardo no viene, vienes tú, ¿no? Perfecto. Muy buenos días, perdonad. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta rueda de prensa. Como ven, me acompañan una serie de personalidades que van a hablar después de mí y que pueden ilustrar mucho mejor el discurso que yo voy a tener ahora. Y os doy las gracias, como siempre, por asistir a esta presentación del Festival Internacional Cine Periferias, una cita que lleva demostrando durante los últimos 13 años que la cultura teje la raya en verano, uniendo a dos países en torno al cine. La 13ª edición de este Periferias se celebrará entre el 8 y el 16 de agosto, demostrando que se trata de una cita imprescindible en el mapa cultural de Extremadura y en el conjunto del suroeste ibérico. Esta propuesta, que nació para promover la cultura cinematográfica, impulsar la industria audiovisual y dar a conocer el valioso patrimonio histórico-cultural del Alentejo y de Extremadura, no ha dejado de crecer año tras año, transformando escenarios rurales en salas de cines al aire libre. Periferias lleva el cine de verano a las localidades rayanas ubicadas en el entorno de la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional, del Parque Natural de Serra Sao Mamede, del Parque Natural de Alqueva. Desde la Junta de Extremadura creemos que la cultura es un derecho y no un privilegio y que debe llegar a todos los rincones de nuestra región. Por eso, este año hemos incrementado en más de un 40% nuestra dotación, reforzando el apoyo y el respaldo a una iniciativa con la que cada verano cultural llegamos al mundo rural. Además, hemos reforzado nuestra colaboración a través de la Filmoteca de Extremadura, diseñando una programación especial que incluye la proyección de 2 películas conectadas con valores del festival y con el territorio que la acoge. La primera de ellas es Chaplin, Espíritu Gitano, y se proyectará mañana, día 17 de julio, en la sede de la Filmoteca de Cáceres. Este documental, dirigido por Carmen Chaplin, nieta del icónico cineasta, profundiza en la herencia romaní de Charles Chaplin. Una raíz cultural que influyó decisivamente en su forma de mirar el mundo, en su comportamiento con los oprimidos y en su manera profunda, humana, que hace de ella humor. Una raíz cultural que influyó decisivamente en su forma de mirar, como insisto, el mundo, y que va a hacer que con esta cinta nos sumemos a la temática de este año en Periferias, con la que busca poner en valor la riqueza e identidad del pueblo gitano. La proyección segunda, será el día 10 de agosto en Valencia de Alcántara, dentro de una sesión de cine bajo las estrellas, con la película El 47 de Marcel Barrena. Esta obra rinde homenaje a Manolo Vital, hijo de esta localidad, cuya hazaña en la Barcelona de los años 70 se convirtió en un símbolo de dignidad y de orgullo extremeño. Será una noche muy especial en la Plaza de la Constitución, con la presencia de su nieta, Joana Vital, y de otros familiares. Y esperamos también que pueda acudir el actor Eduard Fernández, a quien también hemos invitado. Hay que recordar que esta película ha sido la más vista en la historia de la Filmoteca de Extremadura, con la asistencia de más de 2.300 espectadores. La edición de este año contará con 5 extensiones en las localidades de Arronches, Alconchel, Cáceres, Portalegre y Piedras Albas, sumando así nuevos escenarios a los ya tradicionales de Marbao y Valencia de Alcántara. Espacios sin salas de cines que durante unos días se transformarán en cines de verano, donde compartir películas, emociones y crear recuerdos compartidos con familiares y amigos. Este festival no sería posible sin la alianza institucional que lo sostiene: la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres, los ayuntamientos implicados y, cómo no, la colaboración transfronteriza de nuestros hermanos y hermanas del Alentejo portugués. Gracias a todos por hacerlo posible y cedo ahora la palabra al diputado de la Diputación de Badajoz. Te dejo ahí esto.
Hola, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, la 13ª edición ya del Festival Periferia, que evidentemente es un logro. Yo me sumo a los agradecimientos de la consejera, también le agradezco el hecho que nos haya invitado para poder dar esta rueda de prensa y participar de este evento público de presentación del Festival Periferia. Agradezco a los representantes municipales, tanto del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, como a Paula, miembro de la concejala de la Cámara Municipal de Marbao, y evidentemente también a la compañera de la excelentísima Diputación de Cáceres, Elizabeth, que nos acompaña y que es fruto, evidentemente, como ha dicho la consejera, de colaboración de ambas instituciones, el hecho que haga posible que un evento de estas características sea posible. Agradezco también a Paula y a su equipo de dirección del festival por hacernos partícipes, por invitarnos a participar en este evento, y como ya dijimos en la presentación que se hizo en Lisboa el pasado día 3 de julio, para nosotros, para la Diputación de Badajoz, es un orgullo, además creemos que es necesario. Como bien dijo el diputado Ricardo Cabeza, que no puede estar ahora mismo acompañándonos porque tiene otro evento, precisamente en Lisboa, nosotros participamos en este festival porque entra dentro de nuestros planes estratégicos en materia cultural. Primero consigue que llevemos cine a zonas donde no podría recibir cine si no fueran por este tipo de proyectos. Participamos en otros proyectos similares, como puede ser el Pecado de Llerena o el Festival Ibérico de Cine de Badajoz, pero este festival además tiene ese plus de llevar el cine a localidades muy pequeñitas que evidentemente sin este festival sería difícil que recibieran este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Además de llevar cine, pone en valor el patrimonio cultural, el patrimonio material e inmaterial de todas estas zonas. Hace espacios al aire libre, proyecta estas películas cinematográficas y además pone en valor las plazas de estas localidades que reciben este proyecto. Además, otro punto importante son los valores que se transmiten, valores de tolerancia, de respeto, de defensa de los derechos humanos, de la defensa de las políticas medioambientales, tolerancia, que hoy día, por desgracia, pues evidentemente hay que reivindicarlas porque sufren en muchos casos ataques directos. Y por último, simplemente animar a que el proyecto siga funcionando, animar a tanto a Paula como al equipo de dirección del festival para que sigan estando aquí, para que sigan contando con nosotros y que el año que viene, evidentemente, podamos contar en esta rueda de prensa con la 14ª edición. Muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarnos a participar en esta presentación desde la Diputación Provincial de Cáceres para esta 13ª edición de este festival, un festival que comenzó hace ya 13 años. Yo creo que Paula no soñaría llegar hasta donde ha llegado. Un festival que, como ha dicho anteriormente la consejera, pues lo que hace es venir a poner en valor estas calles, estas plazas, estos castillos que tenemos en el mundo rural, que es tan necesario continuar con la cultura y apostar por ella, que no solamente es ver durante estos días cine en sus calles, sino también para estas localidades pequeñas. Significa el diálogo entre sus vecinos, ese encuentro y, sobre todo, poner en valor la unión que tenemos con el país vecino, con Portugal, que tanto nos une y que tantas veces parece que nos cuesta el asumir que tenemos muchísimas cosas en común, y una de ellas es la cultura, el patrimonio tan rico que tenemos. Por ello, desde la Diputación de Cáceres, esta cooperación transfronteriza y esta puesta en valor en nuestro entorno rural, en definitiva, es lo que venimos trabajando y estamos comprometidos, el resto de administraciones aquí implicadas, a continuar con este compromiso y apostar fuertemente por ello. Un año más, la Raya vuelve a llenarse de vida, de arte y de cine. Un territorio pues compuesto por pequeños pueblos, como he dicho anteriormente, que se transforman cada verano en un auténtico escaparate de cine de autor y de documentales. Veremos cómo se convierten nuestras plazas, nuestros castillos y estos espacios patrimoniales en salas únicas de aire libre abiertas a la ciudadanía. Los municipios que han venido participando cada año pues abren sus puertas, pero este año hay una novedad, que también la ciudad de Cáceres se implica en este proyecto. La Diputación de Cáceres pues creemos firmemente que la cultura es una herramienta esencial para rehabilitar nuestros pueblos, generar oportunidades, atraer visitantes y, sobre todo, fortalecer el orgullo de pertenecer a este rincón tan especial, único en Europa, que compartimos con Portugal. Para terminar, pues Periferia es mucho más que un festival.
Periferia es un puente de encuentro, es el motor de cohesión y una ventana abierta, por supuesto, al mundo rural que tanto nos necesita a todas las administraciones aquí presentes. Por lo tanto, deseamos que para el próximo año pues vengan más pueblos de esta raya, que se vengan sumando y que esto se convierta pues en un festival, como he dicho, único en Europa. Le paso la palabra a uno de los alcaldes, que es uno de los más implicados y que, por supuesto, también pues tu municipio no es muy pequeño, pero sí está dentro del mundo rural y tan necesario es este festival. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Sí, buenos días a todos. Agradecer una vez más la invitación al Ayuntamiento de Valencia Alcántara, consejera, diputado, directora del festival, diputada y también compañera de trabajo, porque recientemente también vamos mucho también a Marbao, y este pues al final es un proyecto más que refuerza esos lazos entre Valencia, Alcántara, entre Marbao, entre Extremadura, el Alentejo y como decía, todos esos proyectos que tenemos de la mano y que vamos sumando nuevos proyectos. Como decía la diputada, periferias para nosotros, para Valencia de Alcántara, no solamente significa una proyección, un festival más de cine, no es lo habitual, no en una sala de cine, no en nuestra Casa de la Cultura, sino que al final las proyecciones que se hacen también vienen a reforzar esa reivindicación que tenemos continua entre España y Portugal de todas las actividades culturales que estamos llevando a cabo. Significan un impulso también a difundir el rico patrimonio que tenemos en la raya. Como decía, esas proyecciones que hacemos no solamente en Valencia de Alcántara, las cuales sí que hemos hecho en el Castillo Fortaleza, las que sí hemos hecho en nuestra Plaza de la Constitución, pero también llevan a hacer proyecciones en lugares más pequeños, en nuestras pedanías, como por ejemplo es el caso de la pedanía de La Fontañera, que creo que viene a simbolizar la buena unión entre España y Portugal, entre Marbao y Valencia Alcántara, y también lo que es la propia esencia del festival. Creo que no existe, no sé a nivel mundial, pero por lo menos en la península ibérica, un palco como decimos en La Raya, como decimos en Portugal, como decimos en Valencia Alcántara, tan significativo como el de La Fontañera, que decía que viene a reivindicar y a ser la esencia de este festival, donde se ponen las sillas en Portugal, la pantalla la ponemos en España. No quería dejar pasar por alto que cada año son más los municipios que se adhieren a este proyecto, que se adhieren a Periferia, proyecto que no solamente desde el punto de vista cultural, sino cada vez son más las personas de Portugal, de España, de otras comunidades que vienen hasta nuestros municipios, significando también todo ello una inyección económica importante para nuestro municipio. Este año, con el día 10 de agosto, también con esa proyección de algo tan importante como nosotros, la película del 47, que creo que también es algo que, además de todo ese éxito que ha tenido, esos 5 Goyas, sabemos que son muchas las personas que están interesadas también en verla en Valencia de Alcántara, el pueblo natal de Manuel Vital, y en el cual también agradezco siempre la gestión de la Junta de Extremadura, de las Diputaciones, de la Filmoteca de Extremadura, para poder traer alguno bien sea el director de la película, alguno de los protagonistas, o el caso que ya confirmado de Joana Vital, nieta de Manuel Vital, que estará con nosotros en Valencia de Alcántara. Agradecer no solamente esas proyecciones que se hacen, esos días de referencia, sino también se ha dicho esas líneas transversales que tiene el propio festival. Estamos hablando de algo que nos preocupa, que estamos viendo en todos los medios de comunicación actuales, como es la lucha por los derechos humanos, algo también que hemos tratado otros años, como es el medio ambiente o los diferentes derechos de las personas, que también es algo, esa línea, como decía, transversal, que siempre está detrás de todas y cada una de las proyecciones y de la programación que tiene Periferia. No me quiero extender mucho más, igualmente agradecer, como decía, la invitación a que estemos de nuevo en Periferia Valencia de Alcántara e invitar que se vaya a La Raya, que se vaya a Marbao, a Valencia Alcántara, a todos y cada uno de los pueblos que integran Periferia, que disfruten de la cultura, que disfruten de las proyecciones y de ese rico patrimonio que tenemos en toda la zona de La Raya. Muchas gracias.
Buenos días. Quisiera comenzar por saludar muy cordialmente a la consejera, el director, el alcalde, la diputada y, claro, a la directora Paula Duque y agradecer el convite para estar hoy aquí. Quiero saludar también a los medios de comunicación. Es para mí un enorme honor y privilegio estar hoy aquí en España y más concretamente en la hermosa ciudad de Mérida para compartir con todos vosotros este proyecto que ha sido un suceso y que ha sido liderado por Paula Duque. Marvão sigue creciendo y continuamos con un aumento significativo de visitantes y son eventos como el Festival Internacional de Cine de Marvão y Valencia de Alcántara los que contribuyen decisivamente para esta notoriedad que va más allá de nuestras fronteras. Es con gran placer, orgullo y sentido de misión que apoyamos este festival, que ya va por su 13ª edición y que irá a celebrar entre los días 8 y 16 de agosto. El Periferias sigue consolidándose como uno de los mayores festivales de cine de la región y con una atención especial y muy importante a los derechos humanos, al medio ambiente, al arte y a la cultura. Durante estos 9 días, el cine portugués y español será celebrado en el corazón de la Raia Luso-Española y es esto que torna mucho importante este festival, un territorio que no conoce fronteras culturales y que nos une de una forma única. Es también, sin duda, uno de los festivales que tiene los escenarios más apasionantes que pueden imaginar, lugares donde la historia y la cultura de los pueblos portugués y español se entrelazan de manera única. El Periferias convierte lugares emblemáticos de la Raia Luso-Española en auténticas salas de cine al aire libre, como la antigua estación ferroviaria de Beirán, la ciudad romana de Amaya o la Fontañera, como Alberto ha dicho. En Marvão hemos apostado firmemente por la valorización de nuestro patrimonio cultural, promoviendo eventos que responden a las expectativas de la población local, de los visitantes y de las comunidades vecinas, porque creemos firmemente que la cultura es un motor de desarrollo regional, un poderoso instrumento de cohesión y de promoción territorial. Y por eso tenemos varias iniciativas como la Boda Regia, el Almusaça, la Feria de la Castaña, entre otros, y muchos de ellos, claro, con la colaboración de nuestros vecinos de Valencia de Alcántara, que son muchos los momentos en que Valencia acoge eventos de referencia y que muestra claramente que la frontera no es un punto de separación, mas sí de encuentro. Y el Festival Periferias es hoy uno de los mayores acontecimientos culturales de la región, con un impacto real en la economía local, que revitaliza el comercio, que atrae visitantes y que da una nueva vida a nuestros pueblos. No puedo dejar de destacar el excelente trabajo de Paula Duque, cuya dedicación y visión han elevado el festival edición tras edición, y su esfuerzo refuerza nuestra responsabilidad y también nuestra satisfacción por acoger un evento con esta dimensión y con esta calidad. El Periferias es también símbolo de lo mejor que podemos ofrecer: amistad, cooperación, intercambio y cultura. Y la relación entre Marvão y Valencia de Alcántara es sólida, ejemplar, y somos socios, aliados, vecinos que se respetan, que se apoyan y celebran juntos. Y es con este orgullo y con este profundo sentido de responsabilidad que presentamos hoy aquí en Mérida la 13ª edición del Periferias, con la certeza de que muchas más ediciones seguirán, llevando cada vez más lejos el nombre del Festival de Cine. Gracias. E vou passar a palavra à diretora. Então, pronto, agora já... Espera aí, vou tirar esse monte. Então, agora eu falaré em portuñol. Pronto. Hola, buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las instituciones aquí presentes que hacen posible el Festival Periferias y en especial a la Junta de Extremadura que nos recibe hoy. Hoy celebramos un festival que nació en una frontera que nos une, no que nos divide, una frontera de paz y no de guerra. Por eso, este es un festival único, que transmite un mensaje trascendental sobre la importancia de la cultura como un instrumento de unión y de transformación social. Este festival es mucho más que un evento cultural.
Es el resultado del esfuerzo y la pasión que un equipo entregado que año tras año cree y han creído en este proyecto. Un proyecto que no pertenece a una directora ni a un grupo aislado de personas que quieren organizar un evento cultural, sino a toda una comunidad que necesita con urgencia programaciones culturales de calidad. Porque la cultura tiene una gran deuda con el mundo rural y a esa deuda a la que Periferias quiere e intenta dar respuesta. Periferias nace hace más de una década con el propósito claro: defender el derecho a la cultura en los territorios rurales, donde con demasiada frecuencia ese derecho es olvidado o ignorado. Creemos que la cultura no es un lujo reservado a las ciudades, sino una necesidad humana esencial, que debe estar al alcance de todas y todos, ya sea en Lisboa, en Madrid, en Mérida, Cáceres o en una aldea remota del interior, de la frontera. El mundo rural no es algo del pasado, es una realidad muy viva, que forma parte del presente y será fundamental para nuestro futuro. Es en el campo donde se conservan saberes antiguos e importantes modos de vida, donde se protege la naturaleza, la diversidad de los ecosistemas y donde se vive en contacto directo con la tierra. Además, también es en el medio rural donde la transición hacia un futuro más sostenible puede producirse de forma real, especialmente si existen apoyos a proyectos culturales que valoren y potencien el papel del arte y la creatividad como motor de cambio. Periferias demuestra que la cultura es un motor decisivo para el desarrollo territorial, para la cohesión social y para la renovación económica, ofreciendo alternativas reales frente al despoblamiento y al abandono. Pero por encima de todo, es en este contexto donde la cultura refuerza vínculos emocionales y afectivos con el territorio, generando sentido de pertenencia, identidad y de esperanza para las comunidades que aquí viven. A lo largo de estos 13 años, el festival ha desafiado los prejuicios urbanos sobre el medio rural, demostrando que es posible ofrecer una programación cultural exigente, vibrante, contemporánea y que nos emocione a todos, incluso sin los recursos de las grandes ciudades, y por eso nos sentimos orgullosos de este triunfo y este recorrido, porque como bien sabéis, o para los que no saben, vamos a aldeas, a pueblos donde no hay salas de cine. Hemos montado salas de cine donde solo había silencio, hemos llevado teatro, cine, concierto, música, donde no habían escenarios, hemos creado encuentros donde parecía no haber nadie. Estamos cambiando la idea de ruralidad y esto es muy importante. Estamos demostrando que el interior o el mundo rural no es un final, sino un centro de posibilidades. Y todo esto solo es posible gracias al apoyo y persistencia y a la pasión de tantas personas, entidades institucionales que nos apoyan y que creen en nosotros. Por esto, este festival es vuestro, es un acto de resistencia y también un sueño diario. Es la celebración de lo que nos une y de lo que nos mueve. Por último, quiero agradecer una vez más a las instituciones por confiar y creer en nosotros. Muchísimas gracias, voy a hablar del programa. Escuchando eso. Bueno, pero todo es importante. Entonces, bueno. Nosotros en Periferias hemos abierto el festival en julio debido ya al alcance. Estamos en 12 pueblos de la frontera, entre el Tajo Internacional, Sierra de Samamede y el Parque Natural de la Alqueva. Hemos iniciado el 5 de julio en Arronches, Porto Alegre, y mañana estaremos en colaboración con la Filmoteca con el documental de Chaplin, del que ya se ha hablado aquí.
Estaremos el 26 de julio con Zambra de José Sánchez Montes y con un concierto muy especial que también hará parte de la programación de ese día. Ya luego, en agosto, cuando arranca nuestro festival, abriremos con el Último Azul en el Castillo de Marbao de Gabriel Mascaro, ganador del Oso de Plata en Berlín 2025. 9 de agosto estaremos en Beirá, en la estación de tren, con la historia de Suleimán, obras que nos hablan efectivamente de los derechos humanos, de Boris Lolkinet. 10 de agosto ya se ha hablado, en Valencia Alcántara estaremos con el 47 de Marcel Barrena. Tendremos una quinta portuguesa que ya estrenó en España, pero no ha estrenado en Portugal, así que también va a ser un grande momento en La Fontañera, día 11 de agosto, sillas en Portugal, tela en España. Tendremos también 12 de agosto coro 60 años de Gulbenkian, es también de 2024, una obra que representa una de las instituciones más importantes de la cultura, que es la Gulbenkian, y es un honor también tenerlo en nuestro festival. El 13 de agosto nos iremos con Flow, estaremos allí en Amaya. 14 de agosto, Quinografía en la calle Cortizada, con su director Mariano Donoso, que vendrá directamente desde Argentina a Valencia Alcántara, para estar con nosotros en nuestro festival. También tendremos ese día, hablaremos sobre el proceso creativo de Quinografía, donde nos contará todo el proceso. 14 de agosto también estaremos con La Vida Luminosa, Joao Rosas, uno de los directores con mayor proyección en este momento que tiene en Portugal, ha estado en el Indie Lisboa 2025. Día 15 estaremos con la guitarra flamenca de Geray Cortés y 16 de agosto cerraremos en el nuevo Espacio Cultural Victoria con Sorda. Os hablo aquí por encima de nuestro programa Cine al Aire Libre y podéis ver toda la programación en la página web del festival. Algo para destacar es que también esta edición fue dedicada a la cultura rumaní, rumaní y gitana, en un homenaje porque hay producciones muy importantes que este año, curiosamente, hemos juntado, como La Niña de la Cabra, que se presentará en Membrío el día 13, y también que estará en Alconchel, en Badajoz. Tendremos encuentros de gestores culturales del Parque Tajo Internacional y de gestores culturales de la parte portuguesa, conciertos, paseos para ver las estrellas, visitas guiadas. Y os invito. También muy importante es las proyecciones también en sala, que tendremos, por ejemplo, Anamí en Casteldevide, premio Indie Lisboa, mejor obra nacional, con lo cual consultar la programación, obras relevantes, premiadas y siempre intentando ofrecer una programación de calidad. Y muchísimas gracias. No sé si tienen alguna ¿Tienes, pregunta. sí, una pregunta? ¿Queréis hacer algo ya? Pues muchas gracias Sí. por vuestra asistencia. Pues muchas gracias. Sí. Vale, pues ¿Otro tema? Dime, sí. No. Otro tema. Vale. Eso me toca. Pensé, otra te queda, no. Sí. Bueno, Eso es mío. No te eso es tuyo, ¿no? Sí. Bueno. Si os bajáis, porque como son preguntas de gobierno. Yo me llevo mi Sí. móvil. Ahora os veo, ¿vale? Vale. Sí. Gracias a vosotros. Sí. Bueno, ayer la consejera de Hacienda creo que fue muy clara en los pasos que estábamos dando, incluso indicó el calendario.
Todo se inició ayer, se están haciendo las cuentas y evidentemente la solicitud es inmediata. Estamos terminando de perfilar cuáles son los requerimientos que vamos a hacerle al Gobierno. Luego también le quería preguntar, el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, ha iniciado, o va a liderar un frente común, dice él, en contra del pacto entre el Gobierno y Cataluña. Entonces le quería preguntar que si se ha puesto en contacto con la presidenta de la Junta, porque ya, por ejemplo, lo ha hecho con otros presidentes autonómicos como García Page o Barbón. A ver, yo creo que todas las comunidades estamos igualmente afectadas y todos estamos demostrando y manifestando que estamos absolutamente en contra y con, además, criterios muy claros y lógicos y, evidentemente, pues todos conversamos y estamos trabajando sobre esa posibilidad y, lógicamente, cada uno va a actuar con todo respeto individualmente y luego haremos, evidentemente, al final, siempre es un frente común frente al despropósito que se nos propone en este caso. Estamos trabajando con todos ellos, sí. Muchas gracias. ¿Me voy corriendo?